A los 69 años, Jorge Porcel ya no pudo más y su cuerpo, devastado por una obesidad mórbida y un Parkinson implacable, se transformó en la cárcel de un alma atormentada por el peso de sus propias decisiones, marcando el inicio de un ocaso donde la verdad salió a la luz de la manera más cruda posible. Prepárate para sumergirte en un relato cargado de misterio donde exploraremos los puntos más polémicos que la televisión intentó maquillar durante décadas, desde las denuncias de maltrato sistemático y humillaciones a sus compañeros de set, hasta la oscura realidad de un hombre que, mientras amasaba fortunas, permitía que su propio hijo viviera en la indigencia emocional y financiera. Analizaremos su radical y cuestionada conversión religiosa en Miami, un giro que muchos calificaron como su última gran actuación para evadir el juicio de una sociedad que empezaba a conocer su faceta más despótica y cruel detrás de las cámaras. Antes de revelar los detalles de su soledad final y el vacío absoluto que dejaron sus colegas el día de su partida, te pido que te suscribas ahora mismo y nos dejes un fuerte me gusta, porque tu suscripción es el motor vital que permite que el algoritmo de YouTube valore este periodismo de investigación independiente y nos dé la fuerza para seguir desenterrando las verdades que el poder prefiere ocultar. Si sientes que nuestro contenido te aporta un valor único y deseas que sigamos produciendo estos documentales de alta calidad, puedes apoyarnos financieramente a través del botón Super Thanks. Pero si no te es posible, simplemente déjanos un comentario contándonos qué punto de esta historia te ha dejado más sorprendido. No te atrevas a despegarte de la pantalla y quédate hasta el último segundo porque la revelación final sobre el destino de sus restos y el misterio de su herencia maldita te dejará completamente impactado y cambiará para siempre la imagen que tenías del hombre que alguna vez fue el rey de la comedia. Naciendo un 7 de septiembre de 1936 en una Buenos Aires que aún no sabía que ese niño de contextura grande se convertiría en el máximo referente de la comedia picaresca, pero lo que pocos analizan es que desde su infancia Jorge tuvo que construir una coraza de humor para sobrevivir a una sociedad que lo señalaba por su peso, algo que él mismo confesó años más tarde como el motor que lo impulsó a buscar la aprobación constante a través de la risa. Sus inicios en el mundo del espectáculo no fueron en la televisión, sino en la radio, donde su voz y su rapidez mental le permitieron ganarse un lugar en el legendario programa La Revista Dislocada. Un espacio donde el joven Porcel aprendió que el humor era una herramienta de poder absoluto y donde empezó a forjar ese carácter fuerte y dominante que más tarde le traería tantos problemas con sus colegas. A medida que su carrera despegaba, Jorge fue entendiendo que su imagen física no era una debilidad, sino un activo comercial que lo hacía único, pero detrás de esa aceptación pública se gestaba una relación compleja con su propia imagen y una ambición que no conocía límites, llevándolo a escalar posiciones con una ferocidad que muchos de sus contemporáneos empezaron a notar desde temprano. En esta etapa de formación, Porcel conoció los secretos de los pasillos de las radios y los teatros de revista, absorbiendo una cultura de trabajo donde el capocómico era ley, donde él, poco a poco, empezó a comportarse como tal incluso antes de ser consagrado, mostrando destellos de una personalidad que no aceptaba críticas y que exigía una lealtad absoluta de quienes lo rodeaban. La verdad que se empezó a ocultar desde esos primeros años era que el gordo no era el hombre simple y bonachón que los libretos sugerían. Era un hombre culto, amante de la pintura y la música clásica, pero con un temperamento volcánico que podía pasar de la carcajada al grito en cuestión de segundos si algo no salía como él esperaba en el set. Su entrada a la televisión de la mano de Gerardo Sofovich en Operación Jaja fue el punto de inflexión que le lanzó al estrellato masivo, pero también fue el lugar donde sus relaciones personales empezaron a sufrir el peso de su ego en ascenso, marcando el inicio de una serie de conflictos con actores de reparto que se sentían eclipsados por su presencia y su capacidad para acaparar la atención de las cámaras a cualquier precio. En el ámbito privado, sus primeros años de éxito estuvieron marcados por un estilo de vida bohemio y noctámbulo, donde las cenas interminables y las reuniones con la alta sociedad porteña ocultaban un vacío emocional que Jorge intentaba llenar con el reconocimiento del público. Una adicción a la fama que lo acompañaría hasta sus últimos días y que sería la causa de muchas de sus decisiones más polémicas. Esta primera fase de su vida nos revela a un hombre que estaba construyendo un imperio sobre bases de cristal, porque mientras más crecía su figura pública como el símbolo de la alegría argentina, más se distanciaba de la humildad y la empatía,
creando una burbuja de aislamiento que a los 69 años terminaría por reventar de la manera más trágica posible. La verdad que ya empezaba a filtrarse en los mentideros de la farándula era que Porcel era un hombre de dos caras. El comediante que hacía reír a los niños y adultos por igual, y el profesional implacable que no dudaba en usar su influencia para apartar a cualquier que considerara una amenaza para su reinado. Una dualidad que marcó el inicio de su ascenso meteórico, pero que también sembró las semillas del olvido que lo rodearía al final de su camino. Entrar en la década de los 70 y 80 es sumergirse en la era dorada de Jorge Porcel, un tiempo donde su nombre no solo encabezaba las marquesinas más brillantes de la calle Corrientes, sino que se convertía en una industria en sí misma, generando millones de dólares y movilizando masas que lo veían como el máximo exponente del macho argentino pícaro y divertido. Sin embargo, en esta segunda etapa de su vida, la verdad que salió a la luz años después es que el brillo del éxito ocultaba una sombra de control y una dinámica de trabajo que muchos de sus compañeros describieron como una auténtica dictadura del humor. Fue en este periodo donde se consolidó su unión con Alberto Olmedo, formando la dupla más exitosa de la historia del espectáculo rioplatense, una química que en pantalla parecía una hermandad inquebrantable, pero que en la realidad de los camerinos escondía tensiones y una competencia silenciosa por el favor del público y de los productores. Mientras Porcel disfrutaba de los lujos más extravagantes, desde autos importados hasta banquetes que duraban hasta el amanecer, su vida personal se volvía un campo de batalla de secretos y revelaciones que hoy nos resultan impactantes. Se dice que en los sets de filmación de clásicos como A los cirujanos se les va la mano o Las aras de los colimbas, el gordo ejercía un poder absoluto sobre las actrices, las famosas gatitas, a quienes trataba con una mezcla de paternalismo y exigencia desmedida que muchas veces cruzaba la línea del respeto básico. Las verdades que ocultaron los grandes medios de la época hablaban de un Porcel que podía detener una grabación de horas simplemente porque su café no estaba a la temperatura exacta o porque sentía que un compañero de reparto le estaba robando un remate cómico. En el ámbito de sus relaciones, este fue el momento en que su figura se volvió más polémica al mantener una doble vida emocional que terminaría por fragmentar a su familia. Mientras proyectaba una imagen de hombre de familia tradicional, los rumores de sus romances con vedetes y figuras del ambiente eran el secreto a voces de toda la farándula porteña. Pero lo más profundo misterioso de este bloque de su vida es cómo empezó a gestarse el distanciamiento con su hijo Jorge J.R., quien en medio de la opulencia de su padre empezaba a sentir el peso de la ausencia y de un modelo paterno que ponía el éxito y la satisfacción personal por encima de cualquier deber filial. Las declaraciones polémicas de aquellos años, a menudo disfrazadas de chistes en entrevistas, dejaban ver a un Porcel que se sentía intocable, un hombre que creía que su talento lo eximía de cualquier norma ética o social. Y fue precisamente esa soberbia la que empezó a cavar las grietas por donde años más tarde se filtraría la tragedia. La muerte de Olmedo en 1988 fue el primer gran golpe que desestabilizó su imperio. La pérdida de su compañero no solo fue un dolor personal, sino el inicio del fin de una era de humor que empezaba a ser cuestionada. Porcel se encontró de pronto solo frente al espejo, dándose cuenta de que el mundo estaba cambiando y que su estilo de comedia, basado en la burla y la cosificación, ya no tenía el mismo peso. En privado, Jorge empezó a mostrar signos de una depresión encubierta y de un resentimiento contra aquellos que empezaban a señalar sus errores, marcando un retiro simbólico hacia Miami que no fue una elección de descanso, sino una huida de una Argentina que empezaba a exigirle cuentas por su comportamiento fuera de cámaras. Esta etapa de oro terminó con un Porcel millonario en los bolsillos pero empobrecido en lo humano, preparando el terreno para una caída que a los 69 años sería definitiva y que revelaría al mundo que detrás del gigante de la risa habitaba un hombre que no sabía cómo enfrentar su propia decadencia. Aquel donde la risa se apaga definitivamente para dar paso a un drama humano que el público argentino y latinoamericano jamás imaginó mientras veía sus películas. Esta es la etapa donde la verdad sobre su vida privada estalló como una granada, revelando que el hombre que hacía reír a millones tenía un corazón blindado para su propia familia. La relación con su hijo, Jorge Porcel Jr., se convirtió en el epicentro de un escándalo que hasta el día de hoy genera debates encendidos. A medida que Jorge se alejaba de las luces de Buenos Aires para buscar refugio en Miami, las declaraciones de su hijo y de la madre de éste, Norma de Mauricio, empezaron a inundar los canales de televisión,
pintando un retrato aterrador de un padre ausente, frío y controlador, que mientras vivía rodeado de opulencia, permitía que su primogénito atravesara situaciones de vulnerabilidad extrema. El misterio de por qué un hombre con una fortuna inmensa decidió cortarle los víveres a su propio hijo fue la pregunta que Porcel nunca quiso responder con claridad, refugiándose en un silencio soberbio que solo alimentó el odio de gran parte de la sociedad. Fue en este periodo donde también empezaron a salir a la luz las denuncias de maltrato de sus excompañeras. Actrices y vedettes que alguna vez compartieron escenario con él comenzaron a romper el pacto de silencio, relatando episodios de humillación pública en los sets de grabación, donde Porcel supuestamente utilizaba su poder para denigrar a las mujeres, sometiéndolas a comentarios misóginos y a un trato despótico que hoy sería motivo de cancelación inmediata. La polémica se alimentaba día tras día con nuevas revelaciones. Se hablaba de un Jorge Porcel que exigía que nadie lo mirara a los ojos en los pasillos, de un hombre que castigaba con el despido a quien osara contradecirlo, y de una personalidad paranoica que veía conspiraciones en cada rincón. En este bloque de su vida, los momentos difíciles se volvieron la norma. La soledad en el extranjero empezó a pasarle factura y su salud, que ya daba señales de alarma debido a una obesidad que se volvía inmanejable, comenzó a deteriorarse rápidamente. La verdad que ocultaron los medios por respeto a su trayectoria era que el gordo ya no podía caminar largas distancias sin ayuda y que su carácter se había vuelto aún más huraño y resentido. En las pocas entrevistas que concedió en esa época, sus declaraciones eran dardos cargados de veneno contra sus antiguos amigos, a quienes acusaba de haberlo traicionado, revelando que detrás de la máscara del comediante habitaba un hombre profundamente herido por su propio ego. El contraste era brutal. Mientras el mundo recordaba sus sketches con nostalgia, la realidad mostraba un Porcel que se hundía en un fango de juicios legales, reclamos de paternidad y una imagen pública que se desmoronaba segundo a segundo. Esta etapa representa el quiebre definitivo de su mito. Ya no era el rey de la risa, sino un hombre cuestionado por sus valores, por su falta de empatía y por una soberbia que le llevaba a creer que podía ignorar las leyes de la naturaleza y del afecto. Fue el preludio de su gran caída, el momento en que entendió que el aplauso ya no era suficiente para tapar los gritos de quienes exigían justicia por sus actos, y que a los 69 años, el destino le cobraría cada una de las deudas emocionales que dejó pendientes en el camino. Las mujeres semidesnudas y el humor de doble sentido. Decidió dar un giro de 180 grados para presentarse ante el mundo como un hombre nuevo, tocado por la mano de Dios. Instalado ya definitivamente en Miami, lejos del ruido de la calle Corrientes que empezaba a mirarlo con ojos de reproche, Porcel anunció su conversión al cristianismo evangélico, un evento que sacudió los cimientos del espectáculo latinoamericano y que generó una ola de escepticismo que lo acompañaría hasta su tumba. La verdad que salió a la luz en este periodo es que Porcel, asustado por una salud que se desmoronaba y por una soledad que el dinero no podía llenar, buscó en la religión no solo un consuelo espiritual, sino un escudo contra las críticas feroces que llegaban desde Argentina. Se convirtió en pastor y comenzó a predicar con una vehemencia que muchos calificaron de fanatismo, llegando a declarar en entrevistas polémicas que renegaba de todo su pasado artístico, calificando sus propias películas, aquellas que lo hicieron millonario y amado, como una basura pecaminosa que deseaba borrar de la historia. Este discurso amigable con sus nuevos fieles, pero agresivo con su pasado, generó un abismo insalvable con sus antiguos seguidores y colegas, mientras se pedía perdón a Dios, en la tierra sus acreedores emocionales, como su hijo Jorge J.R., seguían reclamando una reparación que nunca llegaba. El misterio de esta etapa reside en la autenticidad de su fe. ¿Era Porcel un hombre verdaderamente arrepentido o estaba utilizando la Biblia para justificar su aislamiento y evitar responder por las denuncias de maltrato que seguían surgiendo? Sus momentos difíciles se agudizaron cuando el Parkinson empezó a temblar en sus manos y la diabetes comenzó a carcomer sus extremidades, obligándolo a dar sus sermones desde una silla de ruedas, una imagen poderosa que él utilizaba para hablar de la fragilidad humana mientras, puertas adentro, se dice que seguía manteniendo ese carácter autoritario que no admitía disidencias dentro de su congregación. Las declaraciones que daba en este tiempo eran un laberinto de contradicciones. Hablaba de amor universal, pero se negaba a recibir a su hijo. Hablaba de humildad, pero seguía exigiendo tratos de estrella en los pocos círculos sociales que aún frecuentaba.
La verdad que ocultaron sus seguidores religiosos era que Porcel vivía en una contradicción constante, intentando lavar una imagen manchada por décadas de excesos con el agua del bautismo, pero sin hacer el trabajo humano de pedir perdón a quienes había humillado en los sets de grabación. Esta etapa fue su último gran escenario. Su restaurante a la pasta con Porcel se convirtió en una especie de templo donde la comida y la fe se mezclaban, y donde él, con una voz cada vez más débil pero aún cargada de esa ironía que nunca pudo abandonar del todo, intentaba convencerse a sí mismo de que el juicio final sería más benevolente que el juicio de la prensa. Fue el preludio de un final amargo, el hombre que intentó ser santo para olvidar que fue un demonio en los camerinos, preparándose para unos últimos meses donde el dolor físico superaría cualquier consuelo espiritual y donde la verdad definitiva, la de su soledad final, estaba por revelarse ante el mundo entero. A los 69 años. El cuerpo de Jorge Porcel dio su último aviso y la verdad que tanto intentó ocultar o maquillar salió a la luz con la fuerza de un rayo, revelando la fragilidad de un gigante que se quedó sin aire en la soledad de Miami. Sus últimos días fueron una batalla cruda y dolorosa en el Mercy Hospital, la obesidad mórbida, que durante décadas fue el motor de su comedia, se convirtió en el ancla que lo arrastró al fondo, desencadenando una insuficiencia cardíaca y renal que su sistema, ya minado por el Parkinson, no pudo resistir. El 16 de mayo de 2006, el hombre que había hecho reír a millones dio su último suspiro tras una operación de vesícula que resultó fatal. Pero el verdadero misterio comenzó en el momento en que su corazón dejó de latir. La verdad que salió a la luz fue el silencio ensordecedor que rodeó su partida. Casi ningún colega de sus años de gloria viajó a despedirlo, y las redes sociales de aquel entonces, los foros y medios digitales, se llenaron no solo de pésames, sino de reproches y recuerdos amargos sobre su trato despótico. La polémica lo persiguió incluso después de muerto, cuando se reveló que su herencia era un laberinto de deudas y reclamos, dejando a su hijo, Jorge Porcel Jr., en una batalla mediática y legal que solo sirvió para exponer aún más las carencias afectivas de una familia rota. La imagen de su hijo pidiendo trabajo y reclamando dinero en los canales de televisión argentinos se convirtió en el epílogo trágico de la vida de un hombre que ganó fortunas pero no supo sembrar amor. Sus restos fueron trasladados a Argentina en un viaje casi anónimo y enterrados en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, en una ceremonia fría y con una asistencia mínima que contrastó dolorosamente con los entierros multitudinarios de sus compañeros como Alberto Olmedo o Javier Portales. La verdad que ocultaron durante años es que Porcel murió solo, no porque le faltara fama, sino porque su soberbia había quemado todos los puentes que lo conectaban con la realidad y con sus pares. Hoy en día, Jorge Porcel es una figura que genera una división absoluta. Por un lado, se lo recuerda como un genio de la improvisación y un pilar de la época de oro del espectáculo. Por el otro, se lo señala como el ejemplo de una televisión machista, abusiva y oscura que ya no tiene lugar en el mundo moderno. Su legado hoy está bajo la lupa del juicio social, y mientras sus películas siguen pasando por la pantalla chica, el recuerdo del hombre que a los 69 años ya no pudo más sirve como una advertencia sobre cómo el éxito sin humildad puede terminar en el más profundo de los olvidos. Así termina la historia de aquel que brilló en las marquesinas más altas pero que terminó sus días buscando una redención que quizás solo él supo si realmente encontró entre las sombras de su fe y el silencio de su habitación. La historia de Jorge Porcel nos demuestra que ni la fama más deslumbrante ni el éxito más arrollador pueden ocultar para siempre las verdades del alma. Y que a los 69 años, cuando las luces se apagaron definitivamente, lo que quedó no fueron los aplausos, sino el peso de una realidad que ya no pudo seguir callando. Es un recordatorio de que somos lo que dejamos en el corazón de los demás y que, al final del camino, la redención es un proceso mucho más profundo que una simple declaración pública. Si este recorrido por las sombras del gigante de la risa te ha impactado, no olvides suscribirte al canal y darnos un fuerte me gusta, porque tu apoyo es fundamental para que YouTube valore nuestra investigación, podamos seguir trayéndote estas historias que desafían el olvido. Queremos leerte en la caja de comentarios. ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? ¿Crees que el tiempo ha sido justo con el legado de Porcel? Tu opinión es lo que le da vida a esta comunidad. Y ahora, no te vayas, porque te invito a hacer clic en el vídeo que está apareciendo en pantalla en este momento.
Te aseguro que es una historia todavía más interesante, profunda y apasionante que esta, y te dejará sin palabras. Nos vemos allí.